Cuando volvamos vamos a hablar también con otro Cruz. No sois primos ni nada, ¿no? Ni familia, Javier y tú, ¿no? Ah, Javier, Es que Javier. Javier se llama Javier de la Cruz. El pintor. El Ah, pintor. vale. Y vamos a hablar precisamente con eso, con Javier de la Cruz, que es pintor, pero con él no solo vamos a hablar de su pintura, sino que vamos a hablar de las distintas obras tan importantes que tenemos. Hoy lo vamos a hacer a un nivel más general, pero me gustaría contar con él para que viniera de vez en cuando y habláramos de una obra o dos obras distintas de las que tenemos la suerte de poseer aquí en Málaga en los distintos museos que tenemos. Vamos a hacer un alto en el camino. Gracias, José Manuel, de Gracias a nuevo. vosotros de nuevo. Y volvemos enseguida, no se vayan. Pasan de las 8 de la tarde, continuamos aquí en directo en Objetivo Málaga y como les anunciaba antes de marcharnos a publicidad, tenemos con nosotros a Javier de la Cruz, pintor, experto en arte, y bueno, él aparte de venir a hablarnos de su obra, hoy vamos a hablar de museos, de los distintos museos y las distintas obras que tenemos aquí en Málaga. Pero yo les decía a nuestros espectadores, Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Que vamos a hablar hoy un poco más a nivel general. Pero me gustaría que por lo menos cada X tiempo vinieras aquí y habláramos de algunas obras concretas que en Málaga tenemos muchísimas, importantes, y que no sabemos ni siquiera que están aquí. Efectivamente. Pues no sé, cuéntame, bueno, vamos a hablar primero de tu obra. ¿Cuántos años llevas tú ejerciendo de pintor? Un montón, porque yo con 18 años o así, aún formándome en la pintura, iba por la calle con un cuadro y un señor italiano, un marchante de arte italiano muy mayor, en fin, pues me dijo, oye, ¿tú quién ha pintado esto? Y tú puedes pintarme al año una cantidad de... Así que me dediqué a ello desde muy joven. O sea, yo fui a la universidad cuando ya me dedicaba a la pintura y vivía de la pintura, ¿no? Y tu estilo es que esto es un atraco a mano armada, porque él venía aquí a hablar de los museos, como le he dicho, pero hombre, también yo no le he pedido nada de que me mandaran fotos, imágenes de sus obras, pero las verán. Pero tu estilo concretamente es... Bueno, mi estilo es la figuración contemporánea. Cuando era joven hacía un realismo más, un poco más fotográfico, porque era lo que en Málaga ha cambiado mucho, o sea, que estamos hablando de hace un montón de años. Y era influenciado por Robles Muñoz, que fue mi profesor de dibujo, y en fin, por la pintura malagueña, que en aquel entonces era lo que triunfaba aquí en Málaga. Cuando fui a Madrid, pues me encontré un lenguaje completamente distinto, hice una figura, un tipo de pintura cercana a la abstracción. Porque tú te has formado en Madrid. Bueno, yo empecé aquí y luego me fui a Madrid a estudiar la figura humana, del natural, el desnudo y todo eso. Estuve viviendo 9, 10 años. Y luego, pues después de unos años haciendo una pintura casi abstracta, pues he ido retomando un poco un lenguaje más figurativo, pero sin llegar al realismo ese que hacía de joven, ¿no? Es una figuración contemporánea. ¿Realmente se puede vivir de la pintura única y exclusivamente, Javi? Bueno, sí, se puede, pero el mercado tiene un límite también, o sea que... Y con la situación que hay, yo supongo, Sí. porque además nosotros nos gastamos de decirlo aquí, que el sector más perjudicado con todo, uno de los más perjudicados con todo esto de la pandemia ha sido el sector de la cultura en todos los sentidos, claro está. Sí, sí, totalmente. El tema del arte, en fin, un montón de artistas están pasando una situación realmente lamentable, pues porque obviamente con la crisis económica, con el miedo un poco en qué va a desembocar esta situación, pues la gente deja de comprar pues quizá lo más superfluo, entre comillas, aunque la cultura nunca es superflua, pero es entendible, es entendible. Oye, Javi, vamos a hablar de los museos. Málaga ha demostrado en los últimos años que no solo puede vivir del turismo, sino que podemos vivir de la cultura. Han abierto puertas grandes museos, estamos teniendo muchísima repercusión a nivel nacional e internacional, pero yo creo, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo,
que nosotros mismos, los malagueños, no somos conscientes de las grandes obras que tenemos aquí en nuestra tierra. Vamos, estoy de acuerdo contigo completamente. Yo en la academia, porque a mí me encanta la docencia, vamos, soy un profesor vocacional, siempre ando explicando la historia de la pintura malagueña, la historia de la escuela malagueña de pintura, y me sorprende el escaso conocimiento que hay, incluso de gente con bastante cultura, ¿eh? O sea, que aquí vivimos un poco a espaldas de nuestra historia cultural, hablando de la pintura, ¿no? De hecho, yo creo que si hiciéramos una encuesta, un día la vamos a hacer, de los malagueños, cuántos museos han visitado, si han ido alguna vez a algún museo de los que tenemos aquí en Málaga, no sé por qué me da a mí la nariz que saldría un alto porcentaje, que muchos no hemos visitado ninguno museo de los que tenemos aquí. Eso, vamos, yo te doy fe de eso, doy fe de eso. Quizás con esto de la pandemia y con el tema de que no se ha podido venir de fuera, que son realmente la gente que viene de fuera los que visitan nuestros museos, quizás con esto de la pandemia sí se ha movido un poquito más, y al malagueño, como no podía salir a otro lado, le ha picado la curiosidad y ha dicho, voy a visitar lo que tengo. Por ejemplo, estamos viendo obras que yo no tengo ni idea, tú seguro que sabes de quiénes son y en qué museo están de aquí de Málaga. Cuéntanos, Javi. Sí, bueno, antes aunque está pasando muy rápido. Sí, eso es la exposición del Thyssen, ¿no? La temporal de la luz. Sí, pero yo recomiendo el Museo de la Aduana de Málaga, que es la piedra angular de la pintura malagueña. Cuando yo era pequeño, cuando yo era joven, entre todos los pintores había una adoración a Bernardo Ferrándiz, que fue el que revolucionó la docencia pictórica en Málaga, que dio lugar a la escuela malagueña, que es el Museo de la Aduana. Ahí tenemos ese legado. Y ahora la mayoría de los pintores jóvenes no lo conocen, es el Thyssen, El Thyssen, ¿no? Sí. Es el Thyssen. No sé, creo que tenemos también imágenes de la aduana, nuestro compañero Javi, en cuanto pueda que... El Thyssen es una joya, ¿eh? Recomiendo a todo el mundo que vaya a visitarlo, porque tanto la colección permanente como la temporal, que ahora es la de la luz, es digna de verse. Es el de la aduana. Yo reconozco de que no he ido al Museo Thyssen. Pues cualquier día te invito a un café, a una cerveza, y te lo enseño y vas a salir maravillada. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar en el Thyssen? Bueno, lo que me llama la atención, de las obras que podemos ver allí. Bueno, el Thyssen es una de la colección de Carmen Thyssen, centrada en el costumbrismo, ¿no? Entonces hay un montón de pintura un poco alejada quizá del lenguaje que va a llegar a más gente, pero conforme vamos acercándonos en el tiempo, tenemos obras de Ramón Casas, que es un pintor emblemático del siglo XIX, tenemos auténticas joyas, incluso Fortuny, que es el mejor pintor, junto con Eduardo Rosales, del XIX en España. O sea que tenemos pequeñas joyas que hay que visitar. A mí me da mucho coraje cuando hablamos, por ejemplo, de pintores relevantes. Yo entiendo que Picasso puede ser la figura más relevante, entre comillas, porque es la que más nombre tiene, pero si somos un poco críticos, Picasso realmente la mayor parte de su vida estuvo fuera de Málaga, ¿no? Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, en Málaga, aparte de Picasso, ¿qué pintores de nombres tenemos? Tenemos Paco Hernández, que ya falleció, de Vélez, tenemos Rebello de Toro, claro que sí. Tenemos Peinado, tenemos bastante Chicano, que falleció hace poco, Eugenio. Que era Eugenio Chicano, tenemos bastantes pintores. Obviamente es difícil llegar a la importancia artística y a la notoriedad de Picasso, pero sí que tenemos... ¿Por qué crees tú que eres artista, eres pintor, por qué crees tú que Picasso adquirió esa fama, esa relevancia a nivel mundial y, por ejemplo, otros pintores no? Bueno, Picasso era un grandísimo artista, eso es así. Picasso tenía una dotación
técnica, era una persona muy dotada. Y luego pues, tuvo la suerte de estar en el lugar indicado. En el momento En indicado. el momento indicado. Y claro, pues tenía mucho carisma, era un seductor nato. Picasso era vamos, tenía un don de gente impresionante y tuvo la suerte de, con Apollinaire, en fin, de que le dieron un discurso teórico a ese lenguaje poético y era muy inteligente. Así que se comió el mercado, en fin, era un gran artista. Pero ya, pues eso no quiere decir que cualquier cosa que hiciese Picasso tuviese en fin, un valor artístico como sí determina el mercado, ¿no? Que una cosa es el arte y otra cosa es el mercado del arte. Que eso Y confunde. esos precios, por ejemplo, ¿quién los marca? Porque yo muchas veces alucino cuando dicen, se han vendido un Picasso por yo no sé cuántos millones de euros, y yo me quedo así como diciendo, madre mía, y a lo mejor Picasso es una cosa así. Sí, eso lamentablemente tiene mucho de especulación, mucho de especulación y los marca, pues, en fin, el supuesto mercado, pero el mercado del arte es el mercado más manipulable y más falso que existe. O sea, no hay ningún otro mercado en el que te vende el producto determina la calidad del producto, ¿no? Sin unos criterios demasiado objetivos. O sea, que el mercado del arte, pero es Parece indudable. súper curioso eso que Sí, acabas de decir, sí, ¿eh? sí, eso es así. Eso es así. Oye, un pintor, además que lo acabas de nombrar tú, malagueño, que a mí me encanta. Yo no entiendo mucho de arte, la verdad, para que te voy a engañar. Yo digo, me gusta o no me gusta. Pero es Rebello de Toro. O sea, ese hombre, como pinta, yo es que he visto retratos de él que tú no sabes si es una foto o es una pintura. ¿Cómo se puede alcanzar esa perfección? Él está especializado él es retratista, ¿no? Y está especializado en eso, está claro. Pero es que de verdad me asombra esa perfección de este hombre a la hora de pintar. Sí, Rebello de Toro tiene una finura, vamos, una sensibilidad y un dominio técnico que ya no se da. O sea, no se da. Eso había que remontarse al siglo XIX, a los Madrazos, que eran una familia de retratistas tan buenos, pero es muy difícil encontrar un pintor con esa finura. Y ya tiene unos años, el pobre. Sí, Aún pero, sigue con nosotros, pero vamos, que él sigue ahí en Requerre, que sí, sí, Rebello sí. de Toro, de hecho ahora tiene una colección nueva que veremos en estos días y que está hasta dentro de un mes, ahí lo estamos viendo, ahí estamos viendo obras Sí. de Rebello de Toro y además que ha tenido la oportunidad de pintar a grandes personalidades de nuestro mundo cultural. Sí, sí, sí. Tanto ministros al rey, o sea, gente muy, pero que muy importante. Perdona que te interrumpa, y a nivel internacional. Y a Él nivel hizo internacional. El COI hizo un cuadro enorme retratando a los miembros del COI. Y, o sea, que ha llegado a retratar a personalidades a nivel internacional. Sí, sí. Como decía, te quería comentar eso, mira qué preciosidad. Increíble. Volvamos, por ejemplo, a la aduana. Ese museo que tanto trabajo ha costado tener. O, por ejemplo, vamos a hablar de, a ver si lo digo bien, Pompidou, El lo he dicho bien. Pompidou. ¿Qué podemos ver en el Pompidou? Porque hay mucha gente, aquí hemos tenido de hecho invitados del ámbito cultural que se han quejado de la relevancia que se le da al Pompidou aquí en Málaga y que, por ejemplo, no se le dé al Museo de la Aduana, por ejemplo. Bueno, hay que diferenciar porque el Museo de la Aduana es un museo decimonónico, aunque tiene obras del siglo XIX, incluso del siglo XX, de pintores locales, pero básicamente la piedra angular es la escuela malagueña que Explica lo que es lo de la piedra angular, porque habrá piedra mucha gente que esté diciendo, esto de la piedra angular, ¿qué es lo que es? Se está imaginando una piedra angular. El cuerpo del museo, lo importante Sí. es la Escuela Malagueña de Pintura. La Escuela Malagueña de Pintura, si me permite, aquí vino un señor que es Bernardo Ferrandis, Sí. que ocupó una plaza que había ganado por concurso y trajo una revolución en la docencia, introdujo una serie de cambios que dio como fruto el que salieran una serie de pintores muy buenos, que son los que vamos a encontrar ahí.
y eso es la escuela malagueña, que es del siglo XIX. De ahí, de ese caldo de cultivo, está enlazado también Picasso, porque el padre de Picasso fue uno de esos profesores, ¿no?, de aquellos años, y Picasso los conocía a todos, porque el padre era amigo de todos. Martínez de la Vega pues bautizó en el Ateneo a Picasso con unas gotas de vino como artista cuando vio el niño, el prodigio, ¿no?, el prodigio que era el niño, ¿no? Entonces, el cuerpo del Museo de la Aduana, lo importante realmente es la escuela malagueña. La escuela malagueña, es muy importante. ¿Y el Pompidou? El Pompidou, bueno... Que hay mucha gente que dice el nombre. Sí. Es que le da el nombre. Sí, claro, efectivamente es que es una sucursal de un museo con mucho prestigio, que es el parisino, el Pompidou, claro, que, bueno, está bien que está aquí, tiene su interés, especialmente en los últimos años que están abriendo la posibilidad de que se haga una intervención por medio de un concurso, y hay actores, eso es porque hemos estado antes, hay artistas porque hacen una intervención, hacen una obra en la entrada, o sea que está yo creo que una manera de conectar con el público, ¿no?, de ahora. Pero sí que yo recomiendo, aunque haya jóvenes que pues, vean una pintura, que realmente es saber mirar, porque hay auténticas obras de arte de una modernidad impresionante. Pero yo recomiendo a la gente que empiece por el Museo de la Aduana. Bueno, al lado tiene el Rebaño de Toro, incluso el Museo Ruso, el Thyssen, por supuesto, y también el Pompidou, ¿no? Pero que yo creo que debemos de... ¿Esa es la ruta que tú marcarías? Sí, seguramente, aunque lo que hemos comentado, sería interesante hablar de obras puntuales, porque a veces, es que muchas veces la gente ve 500 cuadros y realmente... Y llega un momento que cuando quieres ver tanto no ves nada. No ves nada. No te fijas. Claro, ves los dos primeros, el tercero ya está, que dices tú, bueno, claro, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque a mí me ha pasado cuando he ido a museos y a lo mejor he visto 4, 5, 6 obras, pero ya la séptima estaba ya borracha de ver tantos cuadros. Claro, es verdad, es que es verdad, no ríais. Mi compañero se ríe pero es que es verdad. No, tienes razón. Es que la atención decae. Cuando tú acuérdate cuando estudiabas, para que tú no estudiabas 4 horas seguidas, al final estaba ya hartita de tanto... estudiar. Yo creo que también algo muy importante, porque ya nos queda nada para acabar, Javier, y algo que también están haciendo muy bien los museos, es esas actividades paralelas que están llevando dentro del propio museo, y que también está permitiendo pues a la gente conocer obras concretas, como por ejemplo, o artistas, mejor dicho, concretos, con esas conferencias que dan, esas muestras itinerantes y esas presentaciones con anterioridad, y sobre todo a los pequeños de la casa, que los entusiasman, ¿no? Cuando van, por ejemplo, a un museo Picasso, o van a un museo que no tiene pintura, pero también es un museo, el Museo del Automóvil de aquí de Málaga, que también es muy importante, o al CAC. Yo creo que, y han hecho también una labor buena durante la pandemia, porque han estado llevando pues muestras de manera virtual y actividades de manera virtual, ¿no? Tienes toda la razón. Pero no quiero que se me olvide nombrar al Museo Picasso, que ahora comentaremos. Pero sí, eso que dices yo creo que es fundamental, porque el museo antes quizá lo veíamos como algo sacramental que daba miedo, y esas actividades de atraer a los niños y con ellos a la familia, yo creo que hacen una labor espléndida y rompe esa barrera, ¿no?, para poder disfrutar de la cultura. Y algo muy bueno que también están haciendo para ayudar a fomentar, sobre todo que los que somos de aquí de Málaga, los malagueños, pues vayamos a esos museos, es que muchos de ellos los domingos tienen la entrada gratuita. Sí, yo creo que entonces eso está ayudando a que la gente se anime más a ir a nuestros museos y conocer pues poco a poco todo lo que tienen ellos dentro, que es muy importante, vamos, es un tesoro. Javier de la Cruz, hablamos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer. Tenemos eso que tú y yo hemos hablado, pendiente, porque además me interesa mucho por lo que acabamos de decir, que tenemos grandes tesoros, grandes obras aquí en nuestra tierra, y sería interesante que poco a poco pues fuéramos conociendo
algunos de ellos, y sobre todo que cuando todos ustedes vayan al museo sepan lo que están viendo, ¿no? Es muy importante. Gracias, Javier. Gracias a vosotros. Bueno, señores, hasta aquí nuestro